6 de mayo de 1937. El cielo de Nueva Jersey presencia uno de los desastres más impactantes de la historia y la primera en ser captada en riguroso directo por un reportero. Hoy, en Crónicas del Transporte, el desastre del Hindenburg. En la década de 1930, la humanidad miraba al cielo con asombro y esperanza. El sueño de volar se hacía cada vez más real y no solo como una fantasía. La aviación comercial estaba en pañales. Los aviones eran pequeños y ruidosos y los viajes transatlánticos en barco seguían siendo la norma para la gran mayoría. Pero había una alternativa majestuosa, elegante, casi surrealista, podríamos decir. Los dirigibles. Enormes monstruos levitantes flotando sobre el mundo, deslizándose con una calma y una elegancia que parecía desafiar la gravedad. Sin embargo, entre todos ellos, uno se elevaba como el culmen de la ingeniería alemana, el Hindenburg. Construido en Alemania por la empresa Zeppelin, el LZ-129 Hindenburg era más que una maravilla tecnológica. Era una declaración de poder y elegancia. Un símbolo del futuro del transporte. Voy a daros, por ejemplo, varios datos clave de esta aeronave. 245 metros de largo, más grande que cualquier aeronave construida hasta la fecha. Solamente 24 metros más corto que el mismísimo Titanic. En su interior, para poder desafiar la gravedad, albergaba 200.000 metros cúbicos de gas. Su velocidad máxima era de 135 km por hora y su alcance era de 13.000 km para poder así cruzar el charco sin escalas, algo que ningún avión comercial pudo hacer durante décadas. Su interior no dejaba ningún detalle al azar. Parecía sacado de un transatlántico de lujo. Salones decorados con murales, una sala de estar con piano, ventanas panorámicas y un refinado comedor. ¿Sabías que el piano estaba construido en aluminio para ahorrar el máximo de peso posible? El Hindenburg no solo representaba el esplendor del diseño alemán, sino también la apuesta por una nueva era del transporte. Y para elevarse sobre el Atlántico, necesitaba un gas más ligero que el aire en su interior para ser menos denso que la atmósfera que lo rodeaba y transportar a casi 100 personas. Hablamos del hidrógeno. Sí, hidrógeno. Un gas volátil y extremadamente inflamable, pero barato y fácil de conseguir. La pregunta aquí es, ¿por qué usar hidrógeno en lugar de un gas estable e inerte como el helio, como hacían el resto de aeronaves de este tipo? Para ello es importante el contexto histórico. Alemania estaba gobernada por Adolf Hitler. El país no se había ganado grandes amigos al otro lado del charco, Estados Unidos, el mayor productor de helio. Dada la negativa de los Estados Unidos de venderle helio a Alemania, se decidió utilizar un gas alternativo que era incluso más ligero que el helio, el hidrógeno. Este, con número atómico 1 en la tabla periódica, prende fácilmente con una llama o chispa, es inoloro y su llama es casi invisible al ojo humano. El equipo del Hindenburg, al tener que utilizar este gas, decidió tomar alguna precaución. Por un lado, para evitar una fuente innecesaria de calor, ató a la mesa todos los mecheros disponibles en la nave. Y es que sí, se podía fumar a bordo. Además, decidió esparcir ajo en el área en la que se situaba el hidrógeno y de esta manera alertar a la tripulación ante cualquier escape de gas. El 3 de mayo de 1937, a las 8:15 de la tarde, el Hindenburg despegaría desde Frankfurt, Alemania, en lo que sería su último vuelo. Era un viaje rutinario, la 63ª travesía del dirigible, con destino a la estación aérea naval de Lakehurst, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
A bordo, 36 pasajeros y 61 tripulantes se acomodaban para lo que prometía ser un trayecto de 3 días y medio cruzando el Atlántico, la mitad que un barco de la época. Mientras la tripulación ajustaba el rumbo, los pasajeros disfrutarían de una cena refinada a base de caviar, filet mignon y champán. En la sala de radio se captaban ya transmisiones desde Nueva York, trayendo noticias del otro lado del Atlántico. El Hindenburg avanzaba majestuosamente a 125 km por hora, flotando sobre el Atlántico sin turbulencias. 5 de mayo. La travesía transcurre sin incidentes. La tripulación ajusta el curso y la velocidad según el viento. 6 de mayo. El Hindenburg se acerca a la costa este de Estados Unidos. El destino está cerca. El clima en Lakehurst no era el ideal. Lluvias intermitentes, vientos cambiantes. El dirigible recibe órdenes de esperar en el aire, flotando sobre Nueva Jersey mientras el clima mejora y pasan las horas. A las 6:22 de la tarde, las condiciones parecen estables. Se da la orden. Procedan con el aterrizaje. El Hindenburg desciende lentamente. Su enorme sombra se proyecta sobre el suelo de Lakehurst. En tierra, un equipo de 200 personas está listo para recibirlo. Trabajadores, familiares, curiosos y periodistas se agolpan para recibir al coloso. 7:25 de la tarde. El Hindenburg se encuentra en descenso final. Los cables de amarre caen desde la aeronave para sujetarlo a tierra. De pronto, un movimiento extraño y un destello. Acto seguido, una explosión. Fuego. Una lengua de llamas devora la parte superior trasera del Hindenburg. En menos de 3 segundos, el fuego se expande a lo largo del dirigible, alimentado por las 200.000 metros cúbicos de hidrógeno que lo mantenían en el aire. El horror se desata. En ese momento, Herbert Morrison, reportero de la radio WLS, transmite en vivo. Just enough to keep us from... It's bursting the flames. Get it started, get it started. It's fighting and it's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames and it's falling on the mooring mast and all the folks agree that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers feeding around it. Dios mío, está en llamas. Oh, la humanidad, los pasajeros. Hay fuego por todas partes, narra Herbert. En apenas 37 segundos, la obra maestra de la ingeniería alemana queda reducida a un esqueleto ardiente de metal mientras sus telas plateadas se volatilizan. Las consecuencias fueron devastadoras. 35 muertos a bordo, 13 pasajeros y 22 tripulantes, y un trabajador de tierra fallecido. Increíblemente, 62 personas logran sobrevivir. Algunos saltaron desde las ventanas antes de que el dirigible tocara el suelo. Otros estaban cerca de las puertas de escape y lograron huir en los primeros segundos del incendio. Pero para los que estaban en la parte superior del dirigible no hubo escapatoria. El Hindenburg, el orgullo de la aviación alemana, se convirtió en cenizas ante los ojos del mundo. Y con él, la era de los dirigibles murió para siempre. El desastre del Hindenburg dejó el mundo en shock. ¿Cómo pudo una obra maestra de la ingeniería de este tipo arder en menos de un minuto? Existen varias teorías al respecto, sin embargo, la ciencia avala la teoría más plausible. Chispa eléctrica y el gas utilizado, el hidrógeno. Entre las causas, el Hindenburg estaba cargado de hidrógeno, un gas, como hemos dicho, altamente inflamable. Se cree que una descarga electrostática encendió una fuga de hidrógeno en la parte trasera del dirigible. El recubrimiento exterior del dirigible, hecho de algodón tratado con óxidos de hierro y aluminio, pudo haber contribuido a la combustión. Un ambiente seco y ventoso en Lakehurst pudo haber facilitado la acumulación de electricidad estática. El desastre del Hindenburg no solo fue una tragedia, fue el final de una era. El dirigible más grande del mundo se desplomó en tan solo 37 segundos. Decenas de vidas se perdieron aquel día y con ellas murió el sueño de los cepelines comerciales. Los titulares de la tragedia llenaron las portadas de los periódicos más importantes del mundo. The New York Times. El Hindenburg explota. 35 muertos. El desastre conmociona al mundo.
Berliner Morgenpost, catástrofe del Zeppelin, el Hindenburg arde. Por último, Le Figaro, el incendio del Hindenburg, el fin de una época. Antes del desastre, los Zeppelines eran sinónimo de lujo y modernidad. El Hindenburg y su gemelo, el Graf Zeppelin II, eran la gran apuesta de Alemania para el transporte aéreo de pasajeros. Pero, tras la tragedia, nadie quiso volar en dirigibles. Y es que las consecuencias inmediatas fueron que Alemania suspendiera todos los vuelos de dirigibles. El Graf Zeppelin II fue cancelado y utilizado solamente para pruebas militares. La confianza del público en los Zeppelines se evaporó. El golpe final, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Una vez comenzara la guerra, el gobierno nazi ordenaría el desmantelamiento de los Zeppelines restantes. El desastre del Hindenburg no solo marcó el final de los dirigibles, también cambió para siempre la manera en la que el mundo recibía las noticias. Antes del 6 de mayo de 1937, la radio era el medio de comunicación más poderoso. Pero los reportajes en vivo solían ser solamente eventos programados, discursos políticos, eventos deportivos, anuncios oficiales. Por primera vez en la historia, la audiencia experimentó una tragedia en tiempo real, con la emoción y el pánico crudo del reportero. El periodismo visual había nacido, una tragedia de 37 segundos que cambió el mundo para siempre, también en el periodismo. Y hasta aquí este episodio de Crónicas del Transporte. Espero que disfrutes de historias como estas y si te gustó, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio, donde excavaremos montañas, meandros y notaremos la presión sobre nuestras cabezas. Descúbrelo en el siguiente episodio. Muchas gracias.